Colosenses 1, 24 al 29 y 2 del 1 al 4 de Colosenses. Dice así: ahora me regocijo en los sufrimientos por vosotros y completo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual yo llegué a ser servidor según la dispensación de Dios que me fue dada para completar con vosotros la palabra de Dios, el misterio oculto desde los siglos y edades, pero que ahora fue manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, a quien nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre con toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, en lo cual también me fatigo luchando conforme a su energía, la cual me energiza con poder, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en persona, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda riqueza de plena certidumbre del entendimiento, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, Cristo. Interesante este versículo, porque en la versión Reina Valera dice a fin de conocer completamente el misterio de Dios y de Cristo, pero el texto griego dice el misterio de Dios, Cristo, en quien están escondidas todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Digo esto para que nadie os engañe con sofismas. Y sigue adelante explicando el apóstol cuáles son los sofismas. Y luego dice en el versículo 8, las huecas sutilezas, las filosofías que reemplazan el Evangelio. Vamos a ir a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 1. Por esta causa, yo, Pablo, soy el prisionero de Cristo por vosotros los gentiles. Si ciertamente oísteis acerca de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que conforme a una revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes escribí brevemente, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio de Cristo, que no fue dado a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones, como ahora fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Amén. Oremos al Señor. Padre, al abrir tu palabra, Señor, te rogamos que tú nos permitas escudriñarla, nos permitas, Señor, conocer la intención que tuvo el Espíritu Santo al inspirar a los apóstoles a escribir estas letras. Abre nuestro entendimiento en las Escrituras
y nuestro corazón para recibir en fe todo aquello que tú tienes para nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesús, encomiendo esta palabra a ti y a tu Espíritu, operando en cada uno de los que estamos aquí y en otros que están lejos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Y amén. Hermanos, qué importante es la Sagrada Escritura. Y a veces nos hace bien poder reflexionar respecto a los escritos que han llegado hasta nosotros del Nuevo Testamento. Y yo quisiera primero empezar hablando qué son estos escritos, de qué se trata el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como bien lo dice Pablo, es la revelación que Dios dio a los apóstoles y profetas respecto a lo que es el Evangelio. Quizás, si lo tuviéramos que entender más claro, fíjense que les cuento que yo nací en una iglesia de denominación llamada Iglesia de Cristo. Miren, y en esa iglesia era de gringos, o sea, misioneros norteamericanos. Y en ese lugar hubieron los avivamientos de jóvenes en la década de los 70, donde cientos de jóvenes fueron movidos a conocer al Señor Jesucristo. Y en ese lugar donde nos reuníamos, los hermanos jóvenes tenían varios vicios. El primero era leer la Biblia. Segundo, orar. Y tercero, predicar. Cuando leían la Biblia, ellos pensaban que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. Era como que si era otro Dios el del Antiguo Testamento. Y cuando oraban, tú ibas como a 3 cuadras antes de llegar a la iglesia y se escuchaba el ruido, porque ahí era el que oraba más fuerte, era el que escuchaba a Dios. Así que todo a grito pelado. Imagínate 50, 60, 100 jóvenes orando al unísono, cada uno por su cuenta. Y en ese tiempo los jóvenes salían a predicar con una tumbadora, muchos de ellos con el pelo hasta la cintura, hippies, y era distinto que las prédicas de las cintitas rojas, porque los hermanos con cuello, con corbata, con terno, y en la esquina y no lo escuchaba nadie. Y a esos jóvenes se reunían 100, 200 personas porque les llamaba la atención. Y teníamos en las reuniones de la noche 100 o 200 jóvenes escuchando el Evangelio. Y respecto al entendimiento del Nuevo Testamento, como les digo, ellos pensaban que el Dios del Antiguo Testamento era diferente del Dios del Nuevo Testamento. Pero ahora, hermanos, con lo que nosotros sabemos, es imposible que nosotros podamos conocer en profundidad el Antiguo Testamento si no conocemos el misterio que nos revelaron los apóstoles. Cuando el Señor nos muestra lo que Dios, el propósito de Dios, el misterio de Dios en el Nuevo Testamento, entonces nosotros vamos al Antiguo y se nos abren las Escrituras y nos damos cuenta que aquellas cosas que fueron escritas para nuestro ejemplo, fueron escritas como figuras de las cosas verdaderas, y en el libro de Colosenses le llama sombras. Miren, las sombras. Hay un versículo en el libro de Colosenses, me parece en el versículo 26, de ahí lo podemos buscar, donde dice lo que produce la sombra, pero dice que lo que produce la sombra es el cuerpo de Cristo. Todo el Antiguo Testamento nosotros vimos la sombra, pero lo que proyectaba esa sombra era Cristo y el misterio de Cristo. Y todas esas cosas eran figuras de lo verdadero. Una de las figuras más prominentes en el Antiguo Testamento, hermano, fue la revelación que está escrita en el capítulo 25 del libro de Éxodo.
y que termina el libro de Éxodo desde el capítulo 25 hasta el último capítulo del libro de Éxodo, y habla del tabernáculo. Y la Escritura dice que le mandó Dios a Moisés construir este tabernáculo. Y el tabernáculo tenía que ser como Moisés lo había visto en el cielo, porque les quiero contar que en el monte Sinaí bajó el cielo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le produjo a Israel? Estaban llenos de gozo porque vino las voces, vino los relámpagos. Ellos se llenaron de miedo, de espanto, y le pidieron a Moisés que solo le hablara a él, porque ellos no querían. O sea, uno, hermanos, puede entender que Dios no es hombre. Y el Dios poderoso que creó los cielos y la tierra, el Creador todopoderoso, su manera real, como Él se manifestó, fue en Éxodo. Terrible en santidad. El salmista dice que Dios es terrible en santidad. La santidad de Dios es algo que el hombre casi, incluso en los medios eclesiásticos, es difícil de comprender el atributo principal de Dios, que es la santidad. Y se manifestó a Moisés, y Moisés vio en el centro del trono, él vio algo que el Señor le dijo que lo replicara en la tierra, y fue el tabernáculo. Él vio el tabernáculo, y en el versículo 8 del capítulo 25 de Éxodo dice, ¿para qué? Dice que Dios quería tener comunión con el hombre, quería vivir con él. Ese es el objetivo de esta edificación. Y en el medio del trono él vio este tabernáculo, que Dios lo revela desde el capítulo 25 al 30, va mostrando cada mueble, cómo era la disposición de este tabernáculo. Y cuando ustedes lo leen, el Señor le hace hincapié a Moisés, le dice, yo quiero que tú lo hagas tal como lo viste en el monte. Repliques lo que tú vistes en el monte. ¿Y qué es lo que vio en el monte? Él vio algo en el centro del trono de Dios. ¿Y qué vio? Este tabernáculo. Y le dijo que lo replicara, y le muestra ahí, del capítulo 25 al 30, los muebles, cómo estaba cerrado el tabernáculo, sus puertas, la construcción, cómo era, le dijo cómo debía estar tapado, la parte tapada, qué elementos era, y el objetivo es la comunión. Pero el capítulo 31 del libro de Éxodo es muy interesante lo que dice. Ustedes, por supuesto, que lo van a leer en la casa, yo se los voy a solamente a mencionar, queda como estudio. El capítulo 31 dice algo tremendo, porque para mí siempre que leí estos pasajes, yo me preguntaba, ¿podría yo replicar lo que dice del versículo 25 al 30? ¿Podría yo hacer y ver cómo eran esos muebles? Y la verdad que siempre yo pensaba que para mí era imposible replicarlo tal como decía ahí. Entonces empieza el capítulo 31 y dice que Dios dio sabiduría a un hombre llamado Bezaleel y a Oholiab, y les dio sabiduría, entendimiento en la artesanía, en el oro, en la plata, en las piedras preciosas. Y Bezaleel y Aholiab construyeron cada pieza del tabernáculo. Hermanos, miren, cada pieza del tabernáculo la construyó Bezaleel, Aholiab y una serie de artesanos que los apoyaron a ellos para construir el tabernáculo del Señor. Cuando fue completamente construido, y quiero mostrarles a ustedes que lo primero que Dios mostró del tabernáculo fue el interior. Cuando ustedes leen, lo primero que mostró el arca del pacto, o sea, lo que estaba más al interior del tabernáculo, y de ahí hacia afuera.
las cortinas, la mesa de los panes, la lámpara, ¿no? El altar del incienso, luego mostró el altar del sacrificio, desde adentro hacia afuera. Y cuando Bezaleel y Aholiab lo empezaron a construir desde afuera hacia adentro. Y cuando tuvieron todos los muebles hechos, los pusieron en su lugar. Y les muestro cómo era hace algunos años atrás. Yo no sé si todos los que estaban aquí se acuerdan. Yo traje una foto, digamos, del templo, del tabernáculo. Y empezamos a hablar de el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Y entonces, hermanos, cuando ellos terminaron eso, pasó algo interesante. Cuando ellos los pusieron en su lugar, Dios ordenó que todos los humanos salieran del tabernáculo. Y cuando ellos salieron, el lugar fue lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes se acuerdan? La gloria de Dios llenó el tabernáculo. Ahora, cuando Salomón terminó el templo, cuando construyó el templo, pasó exactamente lo mismo. Pusieron los muebles dentro y todos los humanos salieron fuera, y el lugar fue lleno de la gloria de Dios. Ahora, hermanos, para ver lo que había en el centro, para que nosotros sepamos lo que había en el centro del trono de Dios, nosotros tenemos que ir al capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Cuando nosotros vemos a Juan, dice que el Espíritu le dijo, ven acá, y Juan entró al tercer cielo, y dice que vio un trono, y a uno sentado en el trono. O sea, lo que Juan vio fue exactamente lo que vio lo que vio Moisés y lo que vio Isaías. ¿Se acuerdan? Él vio un trono grande y sublime, y a uno sentado, y sus faldas llenaban el templo. Y cuando él vio eso, dijo, muerto soy, porque mis ojos han visto a Jehová. ¿Y se acuerdan lo que pasó? ¿Por qué no murió Isaías? Porque un ángel tomó un carbón ardiente y se lo refregó bien por la boca. Y luego, cuando él fue purificado, entonces el Señor le dijo lo que había en su corazón. Él dijo, ¿quién irá por mí a trabajar? ¿Y qué dijo el profeta purificado? Envíame a mí, Señor. Yo quiero ir. Envíame a mí, Señor, yo quiero ir. Bueno, Moisés vio ese mismo trono alto y sublime. Así como Juan estaba mirando el trono y al que estaba sentado en el trono. Y cuando tú lees el capítulo 4, empieza la adoración celestial y se le adora a Dios por ser el creador. El que está sentado en el trono es el creador y se le adora como el creador. Pero cuando sigue el capítulo 5, ustedes se encuentran que Juan empieza a llorar porque hay un libro que nadie en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra puede abrir. Y Juan empieza a llorar y a clamar porque no había quien fuera digno de abrir el libro. Hasta que el ángel le habla a Juan y le dice, no llores. Y le habla el Cordero que fue inmolado. Es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y miren lo que sucede, porque esa escena, miren lo que sucede, lo que Juan ve. Miren, está el trono, a los costados del trono están los querubines, en los 4 costados. Más afuera de los querubines están los 24 ancianos. Y después de los 24 ancianos hay miríadas y miríadas de ángeles. Pero cuando Juan ve que sale un cordero, ¿y saben de dónde sale? No sale de esta punta ni de esta otra, no sale de acá atrás, no sale de allá, sino que sale desde el centro del trono.
Miren, ¿qué es lo que sale del centro del trono? Al cordero como inmolado, que tiene 7 cuernos, dice que son los 7 espíritus de Dios. Y ahí está el cordero que es digno de abrir el libro y desatar sus sellos. Y empieza el propósito del libro de Apocalipsis. El propósito del libro de Apocalipsis es mostrar a sus siervos, o sea, a la iglesia, a nosotros, cuál es el destino de la humanidad. ¿Cómo va a ser el tiempo en que Dios va a destronar al último emperador de la tierra, al gobernador de los hombres? ¿Cómo van a venir todos esos juicios sobre la tierra? En virtud de que ese trono tiene que ser ocupado por el Mesías, por el Cristo, por el Hijo de Dios. Y cuando Él anuncia todos estos juicios en el capítulo del capítulo 6 en adelante, antes en el capítulo 2 y 3, Él hace lo que siempre Dios hace. Cuando Él va a hacer un juicio, nunca empieza por la casa del vecino. Y entonces ustedes encuentran en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis que el juicio empieza por la casa de Dios, por su casa que es la iglesia. Siempre es así. Cuando ustedes ven las 7 iglesias de Asia, es Dios juzgando su casa. Antes de juzgar a las naciones, Él empieza por su casa. Y luego empieza por las naciones. Pero lo que Juan vio, lo que Juan nos muestra en Apocalipsis capítulo 5, es lo mismo que vio Moisés. ¿Qué vio Moisés? Moisés vio el tabernáculo. ¿Qué vio Juan? Al cordero como inmolado. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Que el tabernáculo es una figura de Cristo. Amén. Entonces, cuando ustedes escuchan las palabras del Señor respecto a sí mismo, Él dijo: yo soy el camino, el atrio. Yo soy la verdad, el lugar santo. Yo soy la vida, el lugar santísimo. Amén. ¿Se dan cuenta ustedes, hermanos? Entonces, cuando nosotros estamos viendo el tabernáculo, nosotros podemos analizar el primer misterio de Dios, oculto por siglos y edades. Esto estaba oculto en los escritos, en los escritos bíblicos mostrados a Israel. Había un misterio. Dios no había revelado su misterio. ¿Y cuál es este misterio? El misterio de Dios el Padre. Colosenses capítulo 2. ¿Qué dice? El misterio de Dios el Padre es Cristo. Entonces, nunca antes en la Biblia había figuraciones, había figuras. Hoy día nosotros lo podemos entender. Samuel es figura de Cristo, David es figura de Cristo, y así uno ve todas las figuras. El Antiguo Testamento habla solamente de Cristo, pero no estaba revelado. Y entonces, miren, hermanos, que al mirar a Cristo en el Antiguo Testamento, cuando uno tiene el misterio revelado es Cristo mismo. El Padre revela que tiene un hijo, y ese hijo se iba a venir al mundo. El libro de Apocalipsis dice algo que para muchos no tiene sentido. Dice: el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Miren, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¿Quiere decir que fue inmolado antes de la fundación del mundo? No, quiere decir que estaba en el corazón de Dios y en el propósito de Dios que el Hijo de Dios viniera al mundo, se hiciera hombre y muriera en una cruz, antes siquiera que hubiera pecado. Entonces el Padre empieza a mostrar al Hijo. Hay 2 libros en la Biblia que en su primer capítulo muestran quién es Cristo: el libro de Hebreos y el libro de Juan. En los 2, en el primer capítulo dice que Cristo es Dios. Miren lo que dice. Lo primero que revela. Para nosotros los cristianos, hermanos, el Señor Jesucristo es Señor, Salvador, pero también es Dios bendito por los siglos. O sea, para el cristiano, Cristo es Dios.
y acaso, como dicen algunos que nos calumnian, nosotros tenemos como un monstruo de 3 cabezas, le llaman a la Trinidad. Miren lo que es la doctrina cristiana. Tenemos un Dios que participa de una misma sustancia, pero son 3 personas distintas. Un solo Dios de una misma sustancia. El Padre no es el Hijo no es el Padre, el Espíritu Santo no es el Padre ni el Hijo. Cada uno es una persona diferente, pero participan de una misma sustancia, es Dios. ¿Y dónde nosotros vemos por primera vez al Hijo? Hermanos, vemos a la Trinidad en los primeros 3 versículos del libro de Génesis. Cuando empieza la Biblia, cuando uno escudriña la palabra, entonces uno encuentra los 3 primeros versículos de la Biblia. ¿Y qué dicen los primeros 3 versículos de la Biblia? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primer versículo. Miren, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Imagínate esta sala totalmente vacía y tú digas, oye, que está desordenado. ¿Lo ven? ¿Podríamos decir que está desordenada si está vacía? Sí, está vacía. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, sobre la faz de las aguas. El Padre estaba en el primer versículo, el Espíritu Santo en el segundo, y todavía no había creación. ¿Cuándo empieza la creación? En el tercer versículo. En el tercer versículo dice, y dijo Dios, sea la luz. Algunos piensan que el Señor creó la luz, pero todavía no empezaba a crear, sino que es como que le dio pase al Hijo, porque la Escritura dice que el Padre no hace nada sin el Hijo, y el Hijo no hace nada sin el Padre. Amén. La creación, hermano, es obra de Dios en su en todo su esplendor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre concibe, el Espíritu Santo es el poder y el Hijo es la materia sobre la cual se trabaja. La palabra, dijo Dios, la palabra. Entonces cuando dice sea la luz, y entonces cuando viene la luz, entonces empieza la creación. Viene la separación, ¿se acuerda? La luz de las tinieblas, separación de las aguas, lo seco se le llamó tierra, las aguas mares. Y las aguas mares y los luminarias, el sol, la luna y las estrellas, los monstruos marinos, el versículo 5, en la quinta acción, claro, y el sexto día, ¿qué pasó el sexto día? Dios creó al hombre. Por eso el número 6 es número del hombre. El número del hombre es número 6 porque fue creado en el sexto día. Y entonces cuando Dios creó al hombre, lo creó en la luz. ¿Qué quiere decir miren, el Evangelio de Juan dice, en el principio el verbo era con Dios, o sea, estaba el verbo y Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Miren, en Él estaba la vida. Hermanos, no la vida biológica, sino que la vida eterna. Porque Jesús es la vida eterna. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en vida eterna. Alguno podría refutar esto, pero miren lo que dice: el día que ustedes coman de este árbol, ciertamente morirán. ¿Y por qué le dice eso? Porque no existía la muerte. No había creado para vida eterna. Dios creó al hombre para vida eterna. Miren qué precioso. Y cuando terminó su obra, el Señor no creó al hombre el primer día, ni el segundo.
Y el día siguiente, descanso. Porque podría haber dicho, me va a ayudar. Dijo, el primer día lo creo y después me ayuda a hacer todo lo demás. Pero no, lo creó para el reposo y lo puso en el reposo, en el Edén. El Edén era el reposo. Hermanos, un día un hermano me dijo, hermano, ¿usted llevaría a su hijo pequeño a un jardín donde hay un árbol venenoso? ¿Me entiendes para dónde iba? Claro, porque en el Edén había un árbol que podía matar. Y entonces la pregunta es, ¿por qué Dios, si tú como padre no llevarías a tu hijo a un lugar donde hay un árbol venenoso, por qué Dios llevó al hombre y lo puso ahí en el Edén, donde había sí un árbol venenoso? Claro que Dios le dijo al hombre, dice, de este árbol no comerás. ¿Por qué Dios habrá puesto al hombre ahí en ese lugar, siendo que había un árbol venenoso? Y yo me podría preguntar por qué el Señor no sacó el árbol de la ciencia del bien y del mal, para poner al hombre ahí, sino que el árbol estuvo ahí. Entonces, miren, hermanos, la explicación es la siguiente, que cuando Dios creó al hombre, lo creó en Cristo, y lo puso en el Cristo. El Edén es una figura de Cristo, y el árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol que es un atributo de Dios. Dios nos puso en Cristo y un atributo de Cristo es el conocimiento del bien y del mal. Y es un árbol prohibido, solamente dado a Dios. ¿Y por qué? Porque cuando Satanás comió de ese árbol, ¿saben cómo es ese árbol? Yo hago lo que quiero, soy independiente del Creador. Yo solito. ¿Me entiendes? Eso hizo el diablo. ¿Por qué me creaste para hacer tu voluntad y por qué no me creaste para hacer lo que yo quiero? Es la filosofía que hoy día gobierna este mundo. ¿Te fijas? Nadie quiere estar bajo autoridad. Y entonces, cuando Dios puso al hombre en el Edén, lo puso en Cristo, pero le prohibió que ese árbol no podía comer. De todos los árboles podía comer, pero de ese árbol no podía comer. ¿Qué es lo que podía comer en el Edén? Lo que podía comer en el Edén era a Cristo, porque Jesús es el pan. Jesús es el verdadero alimento para el hombre que fue creado espiritual. Porque miren cómo fue creado el hombre. El capítulo 2 de Génesis nos muestra que Dios hizo barro. ¿Se acuerdan? Y luego le dio la forma y sopló. Y dice que cuando el Espíritu de Dios se unió al barro, el hombre se transformó en un alma viviente. O sea, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dios hizo al hombre espiritual. ¿Qué significa espiritual? Que podía comunicarse con Dios. El Edén era un lugar, hermanos, era un lugar que era maravilloso porque era como la tierra y el cielo unidos. Podía bajar Dios a ese lugar y podía el hombre subir. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando Cristo murió, una de las cosas que la sangre de Jesús hizo fue limpiar los lugares celestiales, donde el hombre lo manchó con su pecado. Los lugares celestiales fueron limpiados por la sangre de Jesús, mancha que dejó el hombre con su pecado. Y entonces eso era lo que Dios le dejó. El comer los árboles era crecer, era la manera de crecer espiritualmente, porque Dios quería tener, el propósito que Dios tenía en su corazón es tener muchos hijos que se parecieran a su Hijo. Ese era el propósito de Dios. Ahora miren, cuando Satanás en forma mañosa le habló a ellos y les dijo, así que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto pueden comer, miren lo que les dijo.
Así que Dios ha dicho que de ningún árbol del huerto podían comer. Y a Eva le llamó la atención porque eso no era verdad. Y le contestó, no, le dijo, si aquí podemos comer de todos los árboles, salvo de ese árbol, el árbol que está en el centro del huerto, porque el día que comamos, ciertamente morirá. Ah, Dios sabe. ¿Qué sabe? Que el día que ustedes coman de ese árbol van a ser como Dios. Y ellos tenían en su interior, Dios había puesto dentro de ellos el ser como Cristo. Entonces les pareció coherente. ¿Saben por qué les pareció coherente? Un día yo leí en una pared en Santiago una frase que decía, Cristo es el camino, Marc es el atajo. ¿Qué les parece? Hermano, ¿qué parece? El hombre busca atajos. Lo que el diablo le dijo, váyanse por este caminito más corto. Y van a llegar igual. Lo cual, en un sentido, el hombre fue como Dios, pero con D minúscula. Sabiendo el bien y el mal, el hombre murió espiritualmente. Ese día perdió la vida. El hombre murió. Este hombre que había sido creado espiritual perdió la vida y solamente conservó la vida biológica. Por eso que el Señor dice que el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Desde dónde viene la muerte? Desde Adán. O sea, el libro de Romanos dice que Adán pecó y luego él fue padre de pecadores. Pero miren lo que quiere decir Romanos en el capítulo 5 respecto a esto. Quiere decir que el pecado de Adán produjo hijos nacidos en muerte y que era imposible que no fueran pecadores. ¿Y por qué lo digo? Cuando yo le digo a un pecador que cambie para acercarse a Cristo, eso no es el Evangelio. Cuando el Señor le habló a la mujer adúltera, le dijo, ve y no peques más. ¿Pero saben por qué? Porque se había encontrado con Cristo. Hermanos, para nosotros sin Cristo es imposible. Cuando el hombre pecó, cuando Adán pecó, toda la descendencia de Adán pecó porque no tenían ninguna otra posibilidad. Habían perdido la vida eterna. ¿Se fijan? Habían perdido la vida eterna. Era imposible que no pecaran. Y Dios hace esa diferencia en el libro de Romanos. Dice que uno de los aspectos de la muerte de Cristo es que Él lavó el pecado de Adán. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con su sangre. Lo hizo pagando en la cruz. La carne del Señor Jesucristo pagó toda la deuda nuestra, pero a la vez limpió la afrenta que había hecho Adán. Hermanos, porque cuando Adán pecó pasó algo tremendo en el mundo espiritual. El diablo pasó a ser cabeza del hombre. O sea, nosotros estábamos bajo la cabeza de Adán, pero Adán estaba bajo la cabeza del diablo. Hay una historia muy preciosa en la Biblia que cuando uno la ve a través del Espíritu, uno puede darse cuenta el valor del sacrificio de Cristo. Y es eso que vemos en la el superlibro, ¿no? En la historia de David. Es tan interesante, hermanos, cuando David toma 5 piedras y se las echa a su bolso y una onda. Y aparece el gigante que medía 3 metros, con espaldas anchas y con cota, con casco, con una lanza, con una jabalina, con una espada. Yo creo que la espada era más grande que David. Hermanos queridos. Y el gigante se rió de David. Se rió de Israel. Me mandan un cabro chico, mira aquí están todos los del ejército escondidos allá y me mandan un cabro chico. Pero David dijo, tú vienes a mí con jabalín y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y lanza su piedra, hermanos.
David lanza su piedra y la piedra le queda incrustada en la frente al gigante y el gigante cae de bruces. Y la escritura dice tan maravillosamente que David ágilmente saltó sobre el gigante y se puso en las espaldas del gigante. O sea, el gigante sin sentido en el suelo, y él sobre el gigante saca la espada y le corta la cabeza. Eso es tan maravilloso, hermanos, porque representa lo que realmente pasó en la cruz. La cabeza, el diablo se había transformado en la cabeza de la humanidad a través del pecado de Adán. Adán le dio lugar para que el diablo se transformara en esa cabeza, el que influía en las naciones. Por ejemplo, cuando ustedes leen el libro de Daniel, ustedes ven la oración de Daniel. Cuando Daniel ora por Israel, porque él descubrió que eran 70 años, ya se había cumplido el tiempo, y él empieza a rogar al Señor para que termine el cautiverio. Y el Señor Jesucristo se aparece a Daniel. Cuando ustedes leen detenidamente el capítulo 9 y 10 de Daniel, ustedes encuentran que Jesús está hablando con Daniel y le dice: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, yo te oí. Pero me demoré a causa del príncipe de Persia. Hermano, el príncipe de Persia era el espíritu diabólico que operaba sobre la mente de los reyes de Persia. Y la oración de Daniel despejó los cielos. Cuando Daniel oró, hizo esa oración y ese ayuno de 21 días, los cielos fueron despejados. Y miren lo que sucede. La respuesta, hermanos, Daniel es un tremendo profeta. Daniel es el que permite que Israel vuelva a Jerusalén, vuelva a su tierra. Y segundo, es la preparación. La oración de Daniel prepara a Israel para recibir al Mesías. O sea, cuando el templo está construido, cuando Jesús viene al templo, esto viene de la restauración de Daniel. O sea, lo que hizo Daniel produjo este fruto. Y la respuesta a la oración de Daniel está en el capítulo 1, verso 1 en adelante del libro de Esdras. Cuando el rey de Persia, ¿ustedes se acuerdan cómo se llama el rey de Persia? Ciro. Y empieza a hablar Ciro. Y dice: el rey de los cielos, Dios Jehová, me ha dado todos los reinos de la tierra. Imagínense ese hombre que tenía el imperio más grande que había sobre la tierra. Él dice que todo lo que él tiene se lo dio Dios. ¿Se fijan cómo los cielos estaban despejados? Porque hasta ese momento el rey pensaba que él era poderoso, que era tremendo, que era un general astuto. Pero cuando el espíritu del diablo desapareció por la oración de Daniel, el Señor vino a tener comunión con el rey de Persia y dijo: y me ha mandado que le construya casa en Jerusalén. Así que los que estén de su pueblo, de parte de su pueblo, y que tengan la voluntad de ir, que vayan. Y todos los de acá ayúdenle con ofrenda para que vayan a construir la casa del gran rey. Hermanos, del gran Dios. 50.000 judíos partieron de Babilonia a Jerusalén a construir el templo. Y a ustedes se dan cuenta que lo primero, porque podría haber sido, Daniel dijo, volver Israel a su tierra. Pero cuando ustedes ven la vuelta de Israel, lo primero no es todo el pueblo volviendo, sino que es restaurando. ¿Qué es lo que se restaura? El culto a Dios. Lo primero que Dios restaura es poniendo a Dios en su lugar. ¿Se fija? Y lo segundo que Dios restaura, hermanos, en la restauración de la iglesia, lo primero es el culto a Dios, el centrismo que tiene Cristo en nuestra adoración, el centrismo que tiene la cruz y la sangre de Jesús en nuestra adoración. Y lo segundo es restaura la presencia del Señor en medio nuestro, restaura el señorío de Cristo. Jesús es el Señor a través del hombre, del judío que restaura Jerusalén. ¿Se acuerda Nehemías? Y lo tercero es lo que dice el profeta Zacarías. Dice:
le llama a todo el pueblo judío, le dice: salid de Babilonia, huid de los caldeos. O sea, el llamado a todo el pueblo. Pero primero el culto, el señorío de Cristo y la vuelta de todos, ¿no? Entonces, cuando ustedes ven esa batalla contra el diablo, quiero decirles, hermanos, que el Señor Jesucristo pasó exactamente lo que sucedió en la cruz. La piedra, esa piedra que Moisés golpeó en el desierto, ¿se acuerdan? Esa piedra que frente a la murmuración y de la sed de los israelitas, el Señor mandó que golpeara la roca, y cuando fue golpeada brotaron las aguas. Hermanos, en la cruz la roca fue golpeada y brotaron las aguas de las cuales nosotros podemos beber hasta el día de hoy. Pero también esa misma piedra fue la que se enquistó en la frente del diablo y en la cruz, hermanos. Y el diablo cayó de espaldas, cayó de frente, rostro a tierra, y Jesús, hermanos, cuando murió en la cruz, venció, bajó a los lugares más bajos de la tierra. Y cuando estaba en lugares más bajos de la tierra, se cumple lo que dice el profeta, que la muerte va a ser derrotada por la muerte. La espada del diablo fue la misma con la cual el Señor Jesús cercenó su cabeza y la quitó como cabeza del hombre. Amén. ¿Cuál es nuestra actitud hoy día frente al diablo? Porque hay dentro del pueblo de Dios tantas posiciones. Hay algunos que ven demonios por todos lados y hay otros que ni siquiera lo mencionan. La posición bíblica, hermanos, es que el diablo fue descabezado. Nosotros ya no estamos bajo la cabeza del diablo. Nosotros tenemos otra cabeza. Y nuestra cabeza es Cristo y lo proclamamos. Jesucristo es el Señor. Miren cómo el Señor va anunciando a través de la Escritura, a través de la creación. Y va mostrando a través de la caída, nos va mostrando que el hombre es incapaz, que el hombre no puede. Entonces Dios ha prometido que su Hijo va a tomar forma humana. Y quiero seguir con el Antiguo Testamento. Cuando Samuel era juez de Israel y sus hijos se corrompieron, los hijos de Samuel, y aceptaban sobornos, se enriquecieron pagándole, o sea, juicio, le daba dinero y ellos una coima, y ellos se corrompieron, y los ancianos de Israel fueron donde Samuel y le dijeron: tus hijos se corrompieron, así que levántanos un rey igual que las naciones. Miren lo que les dice: igual que las naciones. Hasta ese momento el que gobernaba Israel era Dios, usando al profeta. E Israel pidió un rey como las demás naciones. ¿Y saben lo que hizo Dios? Les levantó un rey. Por lo general, cuando uno escucha prédicas sobre Saúl, hermanos, escuchan lo malo cuando Saúl se fue contra David. Pero hermanos, cuando el Señor escogió a Saúl, Él escogió al mejor hombre. En el capítulo 9 del libro 1 Samuel ustedes encuentran que Saúl era un hijo perfecto, trabajador, temeroso de Dios, obediente. Hermanos, tenía más de 10 cualidades, o sea, en cuanto a la carne, era intachable. Dios tomó un hombre intachable y lo puso en autoridad. ¿Y saben lo que sucedió? Se corrompió. ¿Qué está mostrando Dios? Y lo último que hace Saúl fue dejar vivo a Agag, rey de los amalecitas, y el ganado, ¿se acuerdan? Y Dios le dice: yo te he desechado y he encontrado a un hombre mejor que tú, sin mencionar a David. Hermanos queridos, ¿saben? Esta palabra es una figura para estos días. La Escritura dice: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Mire lo que dice la Escritura. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Qué quiere decir, hermano? Que Dios no tiene confianza en Saúl. Que Dios no tiene confianza en nuestra naturaleza nacida de Adán. Dios la ha desechado, pero Dios ha encontrado uno mejor. Y entonces aquí ustedes pueden ver dos cosas. El misterio del Padre es Cristo, nacido, viviendo una perfecta vida, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz, y siendo resucitando de los muertos y sentándose a la diestra del Padre. Pero luego de 10 días nosotros ya no encontramos el misterio de Cristo, del Padre, sino el misterio de Cristo. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? El misterio de Cristo es la Iglesia. O sea, ¿qué es en lo simple? Cristo en nosotros. O sea, el Hijo de Dios vino a vivir a nuestro corazón y el Padre no tiene ninguna esperanza en Jacob, pero Dios no tiene ninguna esperanza en la carne. Y a veces nosotros tenemos esperanza en la carne. Y mira lo que Dios le dice a Samuel, porque Samuel quedó muy triste. Cuando Dios desechó a Saúl, quedó triste y dice que se lamentaba. Y de repente Dios le habla a Samuel y dice: ¿hasta cuándo te lamentas por el que yo deseché? Toma tu cuerno y ve a Belén y unge a uno de los hijos de Isaí. Hermano, es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Porque nosotros nos lamentamos tanto por Saúl, por nuestra vida vieja. ¿Cuándo? Miren, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Para nosotros muchas veces orar es un deber. Pero la oración no es un deber. Para el cristiano la oración no es un deber. Y fíjense que siempre uno está que debía haber orado más. Se fijan que nosotros siempre decimos: no, yo oré poco, estamos orando poco, a veces casi nada. Y está ese sentido del deber no cumplido. ¿Se fijan? Pero hermanos, la oración no es un deber, es una necesidad. Pero ¿saben de quién? Del hombre nuevo. El hombre nuevo es frágil. El hombre nuevo tiene que consultarlo a todo a Dios. El hombre nuevo es dependiente. El hombre viejo es independiente. El hombre viejo no necesita consultar a nadie. El hombre viejo toma las decisiones. El hombre nuevo necesita orar. El hombre nuevo, ante cualquier situación en el día: Señor, no sé lo que tengo que hacer. Miran lo que hizo Samuel el día que le dijeron: levántanos un rey. Dice que le dolió a Samuel. ¿Y saben lo que hizo Samuel? Lo comentó por todo el pueblo. Dijo: estos malagradecidos. No dijo eso, ¿saben? Fue a orar. Y le fue a presentar a Dios: Señor. Y cuando le contó a Dios, entonces Dios le respondió y le dijo: no te han desechado a ti, sino que me desecharon a mí. Ellos no quieren que yo reine sobre ellos, por eso te desecharon a ti. El Señor le explica. Y mira lo que es la oración, porque a veces nosotros no sabemos lo que es la oración. Por eso en el Nuevo Testamento dice oración y súplica, lo separa. Dice oración y súplica, Filipenses. Efesios dice oración y súplica. ¿Qué es la oración? La oración es contarle a Dios. No es decir: hazme justicia, Señor, córtale la cabeza, que le vaya mal, o ayúdame. Es contarle, porque el hombre frágil, débil, el hombre que es dependiente de Dios, no sabe lo que hay que hacer. Aun cuando alguien te está ofendiendo, tú no sabes cuál es la voluntad de Dios frente a esa situación. Cuando a Pablo lo azotaron y lo metieron a la cárcel, él cantaba. Y fruto de ese canto, con el carcelero se convirtió al Señor toda su familia y se formó la iglesia en Filipos. Después de esa tribulación, ¿se fija? Y cuando tú le cuentas a Dios lo que te está pasando, si tú estás pasando por una situación, si tus clientes han disminuido, si tú estás viendo que tu economía se ha ido para abajo, cuéntaselo al Señor. No ores que te vaya bien, sino cuéntaselo al Señor. Cuéntale, cuéntale. Y cuando tú le has contado, el Señor te va a responder qué es lo que tú tienes que hacer, cómo tienes que orar. Y entonces ahí viene la súplica.
Lo que antecede a la súplica es la oración. A veces nosotros suplicamos sin antes saber lo que Dios quiere. El hombre independiente quiere tomar decisiones y las decisiones que uno ha tomado quiere que Dios las tome con uno. Y el Señor le pasa algo con nosotros. Cada vez que uno enfrenta un problema, Él dice, tú o yo. Mira lo que dice el Señor. Tú o yo. Y Pablo dijo, no ya yo. Pablo entendía, no ya yo, Cristo, no ya yo. Como Pablo entendía, él sabía que él primero tenía que contarle a Dios y luego suplicar. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, hermanos queridos, cuando el Señor Jesús corta la cabeza del gigante, entonces nosotros ahora no estamos bajo el diablo, y no estamos bajo el pecado, ni estamos bajo el mundo. Dios nos proveyó un poderoso Salvador. Y esa es nuestra situación en el día de hoy. No nos miramos a nosotros mismos. No vemos a la iglesia desde la perspectiva humana. Cuando uno ve la iglesia desde la perspectiva humana, hermano, siempre ve lo vacío. Pero saben, el que llena todo en todo no somos nosotros, es Cristo. Cuando uno ve a Cristo, se ve perdonado, se ve libre, se ve en Cristo. Y esa es la posición que tiene la iglesia. Cuando tú ves a una persona tener juicios de él mismo y de los demás, diciendo estamos perdidos, está todo perdido, es que no ha visto a Cristo. Es que no ha visto que nuestra salvación no nos pertenece a nosotros. No ha visto que nosotros estábamos en las manos del diablo y que no podíamos hacer nada en bien de nosotros. Y que Dios cuando nos salvó nos dijo, ya arréglatelas tú solo, aquí ya te di lo que más querí. No dijo eso, sino que Él dijo una cosa maravillosa. Él no solamente nos salvó muriendo por nosotros en la cruz pagando nuestra deuda, sino que también dijo, yo pondré a mi hijo en ti. Amén. ¿Y saben cómo es la batalla del cristiano? Un día un hermano llevó a su hermano al Mesías. Y llegó el hermano sin preguntar nada, dijo, le creyó a su hermano que le decía, hemos encontrado al Mesías, y partió. Y resulta que el Mesías viene y le dice, tú eres Simón, y de aquí en adelante te llamarás Pedro. Eso hace una gran diferencia, hermano. Pedro significa piedra, piedra pequeña, piedra. Entonces pasaron 3 años del ministerio del Señor y Pedro, Simón Pedro, era parte de la compañía de Jesús. Y un día el Señor le pregunta a ellos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y empieza a decir, algunos piensan que eres Juan el Bautista, que ha resucitado, otros dicen que eres Jeremías, u otro de los profetas. Y él dice, ¿y ustedes? ¿Quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, y Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro. No dijo bienaventurado eres Simón. Él dijo, bienaventurado eres Pedro. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ustedes ven la versión católica. La versión católica es que Pedro es sobre la cual se construyó la iglesia. Pero hermanos, Pedro es piedra. Y lo otro es roca. ¿Se fijan? Ahora, la versión evangélica. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, yo, Cristo, edificaré mi iglesia.
Pero mira lo que realmente significa esta palabra: la roca eterna de los siglos, el Señor Jesucristo. Este edificio Dios nunca lo construye con ladrillos. Babel, la torre de Babel fue construida con ladrillos, y el propósito de esa torre es el hombre, es el imperio humano. Cuando ustedes ven, por ejemplo, Corea del Norte, ¿qué ven ustedes? Una Babel construida por el hombre. ¿Se fijan? La ideología humana, sea de izquierda o de derecha, es lo mismo. ¿Pero qué? ¿Cuál es el fin? Coronar al hombre. Y hoy día el jefe de Corea del Norte es un reyesuelo, un tipo que es capaz de cualquier cosa, y que el pueblo tiene que andar ahí, porque si no le llega, lo maltratan y todo lo demás. Pero el Señor no construye Babilonia, no construye Babeles. Dios construye con piedras. Y el Señor, Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: tú eres Pedro. La iglesia se construye con piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas. Y Dios nos ha llamado a construir la casa de Dios, que es la iglesia. ¿Se fijan? Pero aquí mi hermano se llama Luis, y de repente las batallas que tiene con Luis son tremendas, pero el Señor, a través de los tratos de Dios que tiene con el hermano Luis, quiere que el hermano Luis desaparezca. ¿Para qué? Para que Pedro, Dios no edifica la iglesia con Luis, Dios no edifica la iglesia con Jorge, sino que Dios edifica la iglesia con Pedro. ¿Y saben quién es Pedro? Cristo en nosotros. Amén. Entonces, hermanos queridos, el misterio de Dios es Cristo en medio de nosotros, pero uno no lo puede disfrutar mientras no se dé cuenta que esto tiene un costo inmenso. Y el costo inmenso para ser parte del edificio de Dios, porque no basta que Dios te llame. Todos nosotros los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios, pero para edificar la casa de Dios hay que morir. Como dijo el hermano Ferreira: todo lo que queda de mí, todo lo que queda de Simón, ¿qué tiene que pasar? Tiene que morir. ¿Para qué? Para que Pedro sea todos nosotros. Entonces ustedes ven que la cruz es algo tan necesario para nosotros. Pero la cruz, hermanos, no se toma por obligación. El seguir, Dios no quiere gente, hermanos, Dios no quiere gente obligada. Cuando Cristo fue a la cruz, fue voluntario. Yo veo ese pasaje donde dice que le ataron las manos. Hermano, Jesús, ¿qué podría haber hecho así? Y listo. Era un Sansón. Sansón de hecho figura de Cristo. O sea que era como algo infantil amarrarle las manos. Pero Jesús fue voluntariamente. Dejad ir a esto. Yo soy el que ustedes buscan. Y Jesús siempre fue voluntariamente. Aun cuando llevaba su pesada cruz camino al Calvario, Él nunca fue obligado, porque en cualquier momento Él podía decir: hasta aquí nomás llegaron. De hecho, hermanos amados, cuando el apóstol Pedro le predica al mismo Sanedrín que había entregado al Señor, les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Hermanos, miren lo que les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes mataron al autor de la vida. Pero Jesús llegó hasta ese lugar, estuvo 6 horas colgando de ese madero y nunca fue obligado. Siempre fue voluntario. Fue un aroma agradable porque su cuerpo fue como la del cordero inmolado, entregado voluntariamente y quemado ante Dios. Y les quiero contar algo más. Cuando los sacerdotes en Israel tenían que entrar con la brasa de carbón ardiente en un incensario, Nadab y Abiú murieron porque no sacaron
el carbón del lugar donde debían sacarlo. El lugar desde donde debían sacar el carbón era el altar el altar de bronce, donde eran sacrificadas las víctimas y quemados. Cuando el profeta Isaías fue purificado con el carbón, representaba la cruz de Cristo, donde el Señor Jesús murió. Es lo único que puede purificar, es lo único que quita el pecado. Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos amados, los sufrimientos de Cristo es ese carbón ardiente que Dios ha pasado por nuestros labios para purificarnos y libertarnos del poder del diablo, del poder del pecado y de la muerte. Y el apóstol Pablo hace la siguiente reflexión: si Él murió para que nosotros vivamos, ahora nosotros los que vivimos decidimos morir para que Él viva. Amén. Hermanos amados, el Señor Jesucristo vive a través de su cuerpo. Lo más importante hoy día, hermanos amados, no son los ministerios, no son los obreros, no son los dones, y yo bendigo al Señor por los dones que tiene la iglesia, pero el Padre quiere ver el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo es Cristo mismo, hermanos. Hoy día la iglesia tiene que aparecer. Dios está esperando a la iglesia que aparezca, que nosotros nos demos cuenta que la iglesia es algo corporativo de todos que pertenecemos a ella. Pero para que Cristo se manifieste, el creyente debe tomar su cruz voluntariamente. Hermanos amados, es tan eficaz la obra de Cristo y su sangre que sucedió algo tremendo cuando Jesús se bautizó. Cuando Jesús se bautizó, la Escritura dice, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Y por qué no vino antes? El Señor Jesús fue amasado en el Espíritu, fue concebido por el Espíritu, pero fue ungido por el Espíritu luego de salir del Jordán. ¿Y por qué fue ungido por el Espíritu, hermanos? Porque el hombre había salido del lugar donde Dios habita, los cielos se habían cerrado, y cuando Jesús se bautizó, que no era pecador, se identificó con la raza de Adán, y Dios vio desde el cielo que había un hombre que no tenía pecado, y el Espíritu no pudo dejar de venir. Pero quiero contarles otra cosa. Cuando el Señor Jesús estuvo 40 días apareciéndose a sus discípulos, partió a los cielos, delante de la vista de ellos. Y después de 10 días que Jesús estaba en los cielos, la Escritura dice que la promesa del Padre se derramó primero en el cielo con el Hijo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y cuando el Espíritu vino sobre Jesús en los cielos, entonces se produce lo que dice el Salmo 133, que la unción viene sobre la cabeza de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Entonces el Espíritu Santo cayó sobre 120. ¿Y saben por qué cayó sobre esos 120? Para mostrarles a ustedes la eficacia de la sangre de Jesús. Porque era imposible que el Espíritu Santo cayera sobre esos 120 que eran tan pecadores y perversos como los que estamos sentados alrededor de esta mesa y los que están afuera también. ¿Me entienden? Pero había algo, hermanos, que los hacía delante de Dios como si nunca hubieran pecado. La sangre preciosa del Señor Jesús. Qué eficaz es la sangre. Y Dios nos pide que confiemos en la sangre, hermanos. Que dejemos de confiar en nosotros. Que dejemos de tratar de presentarle nuestras pobres hilachas al Señor para realmente confiar en esa sangre preciosa que sigue vigente. Cuando se inauguró el tabernáculo, los sacerdotes y los hombres tuvieron que salir. Cuando se inauguró el templo, los hombres tuvieron que salir del templo. Pero cuando el verdadero templo estuvo en la tierra, los hombres no tuvieron que salir, porque el verdadero templo es la iglesia, son los hombres, y el Espíritu Santo cayó y llenó a esos 120, y esa unción sigue hasta el día de hoy, pero viene de la cabeza. El Espíritu Santo no es algo para lograrlo, es algo dado por Dios.
para aquellos que están bajo la cabeza, Amén. bajo el señorío de Cristo, aquellos que han decidido servir al Señor, servir al Señor, dejar de servirnos a nosotros, dejar a Simón para saber que la esperanza de gloria es Cristo y no nosotros, hermanos. El misterio de Dios y del Padre es Cristo. El misterio de Cristo es la Iglesia. Amén. Y nosotros hemos sido llamados en este tiempo a seguir a Cristo, a manifestar la Iglesia, a saber que Él vive en nosotros y que Dios lo único que le agrada es Cristo. No hay nada que le agrada al Padre sino nuestra unión con Él. ¿Y saben cómo es nuestra unión con Él? Que Él no hace nada sin nosotros. Y Él espera que nosotros no hagamos nada sin Él. Somos frágiles. Así es. Necesitamos orar. No debemos orar. Necesitamos. Porque estamos bajo una cabeza. Cristo el Señor. Amén. Amén, hermanos.